viene, ya estamos en el bloque de entrevistas para hablar de tecnología, pero debemos hablar de una tecnología realmente llamativa. Quizás usted ya conoce la aplicación AC Taxi porque de hecho es una aplicación mundial, tiene más de 1 millón de descargas en Google Store. De hecho estuve revisando unos números y son realmente positivos estos números. 4,4 la calificación de los usuarios de Android, por lo menos de que han descargado esta aplicación. Pero ¿en qué consiste y de qué nos va a servir a nosotros los paraguayos? Porque ya también está en Paraguay, de eso nos va a hablar Arnaldo Cano, quien está con nosotros. ¿Cómo está, Arnaldo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Y buenas tardes a la audiencia. Bueno, ¿qué es AC Taxi y cómo viene a Paraguay? Bueno, primero AC Taxi es una aplicación que busca de manera sencilla, rápida, ágil y segura conectar al pasajero con el taxista. ¿Cómo hace para venir a Paraguay? Ven potencial en el mercado paraguayo, porque estamos alzando la penetración de smartphones, principalmente en el área de Asunción y el departamento central. Entonces, en base a esa información, vienen los inversionistas, ven el país y deciden llegar también a Paraguay, así como están otros 35 países. Básicamente, la aplicación, como les dije, utiliza la ubicación de GPS que tiene todos los smartphones. Quiero aclarar también que está disponible en el App Store de Apple, de iPhone, y también está disponible en Windows Phone. Eso vi que hace poco nomás se habilitó, ¿verdad? O sea, sí, hace poco, sí, lo de Windows Phone hace poco se habilitó, pero también ya tienen la opción de pedir de ahí. Utilizando la georreferencia de tu teléfono y utilizando la georreferencia del taxista más cercano, lo que hace en cuestiones de segundos conectar al pasajero con el taxista, obviando un largo tiempo de espera. Entonces lo que hace es facilita, reduce costos de transacción y reduce el tiempo de espera. Entonces, esto no tiene ningún costo, no tiene ningún costo para el usuario. Para el pasajero y para el taxista también. O sea que, en términos prácticos, la persona tiene que entrar, en el caso de los que tengan Android, a su Google Play, sí, descargan la aplicación que es AC Taxi, así mismo sí, tienen que buscarla. Vi que hay unas cuantas también similares, ¿verdad? Para no confundirse. Sí, hay muchos competidores. Eso es lo bueno del tema de tecnología, que siempre uno tiene competidor, y eso hace que uno luche para darle mejor bienestar a la sociedad, porque al final el que te elige es el cliente, la sociedad, que vos le das mayor beneficio. Al que le da mayor beneficio va a llevar mayor parte de los clientes. Ahora, como veíamos en la imagen de apoyo, el usuario tiene que entrar a la aplicación y ya le da la opción de llamar a un taxi. Y ustedes hacen ese nexo entre usuario y taxista. Es por ahí donde pasa la mano. Exactamente. Bueno, ahora, el nexo que hacemos es una forma de decir, porque son máquinas las que hacen, ¿verdad? Es decir, no hay una operadora detrás, sino directamente el sistema. Ahí vemos el apoyo. Hay que apretar ese botón, digamos, que aparece en la pantalla. Sí, y el GPS se encarga de ubicarle y le ubica también al taxista. Entonces, a todos los taxistas cercanos le comunica, acepta el que quiere el viaje y le aparecen todos los datos del taxista. Por eso es seguro, porque nosotros nos encargamos de recolectar esa información. Ya los datos del taxista, inclusive para saber con quién viajar. Exactamente, la foto del taxista es algo novedoso. Es decir, ahora mismo estamos teniendo viaje y la gente se sorprende poder ver quién es el taxista que le va a venir a buscar, el auto que va a venir a buscarle, el número de chapa, la marca de auto. Es decir, es mucha información para que redunda en la seguridad del pasajero. Bueno, ahora pasemos al lado que no es tan positivo de esto y que a los paraguayos nos va a costar nomás abrir un poco la mente a las nuevas tecnologías. ¿Están teniendo inconvenientes en ese relacionamiento con los taxistas, me comentabas, Arnaldo? Bueno, es así. Con los taxistas en particular no tenemos problema de relacionamiento. Ahora sí tenemos ciertos inconvenientes con asociaciones, ¿verdad? Cuesta, tenemos dificultades. Nuestros taxistas que ya están en nuestro sistema se sienten amenazados, reciben amenaza. Lo que yo quiero dejar claro es que nosotros somos una empresa de tecnología, no somos una empresa de taxi, no somos competencia de los taxistas, al contrario, somos aliados de los taxistas, tratamos de ayudarle a conseguir más pasajeros y darle mayor seguridad tanto al pasajero como al taxista. Vamos a tener que luchar contra eso. Ojalá que las autoridades no tomen determinaciones equivocadas, porque sabemos que cuando uno se enfrenta a un poder fáctico de asociaciones, muchas veces uno encuentra regulaciones que no tienen ni sentido, que hace que el bienestar de la sociedad se ponga por abajo de los intereses de ciertos grupos. Ojalá que eso no ocurra en esta ocasión. Y puntualmente, ¿cuál es la queja que tienen las asociaciones de taxistas? ¿Qué es lo que no están de acuerdo ellos? Y bueno, básicamente una de las quejas principales es que ellos nos manejen el sistema. Nosotros queremos hacer alianzas, pero no podemos darle manejo del sistema. Es como que yo tengo una empresa y que quiero hacer una alianza y que mi contraparte me pida que básicamente maneje mi empresa. Y eso no lastimosamente, yo creo que nadie va a acceder. Los derechos para traer nadie va a acceder a ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces,
como que ahí está el problema, ¿verdad? Es decir, nosotros queremos darle una solución ágil tanto al pasajero como al taxista, y el problema es que no encontramos es justamente eso, es decir, que la contraparte al no tener poder sobre el taxista, entonces por ahí puede venir tipo conflicto de intereses, porque en realidad las asociaciones tienen otros fines que yo no persigo. Yo no persigo fines políticos, no persigo fines gremiales, quizás por ahí pueda haber... ¿Y qué solución ven, Arnaldo, que se puede dar a corto plazo? Porque la aplicación ya está, mucha gente, inclusive lo contaba la compañera Tania Domaniski, ella ya tiene la aplicación en su smartphone, por ejemplo, yo la voy a descargar también después de esta entrevista. Sí. ¿Y qué va a pasar con los usuarios que vamos a querer usar esa aplicación? Bueno, particularmente en Asunción estamos viendo alternativas, es decir, como hay más de una asociación, estamos conversando con todas las asociaciones y vamos a ver cuál de las asociaciones o cooperativas tiene mayor accesibilidad para llegar a una alianza, ¿verdad? Porque nosotros queremos que el pasajero y el usuario tenga esa posibilidad que tiene en cualquier capital del mundo. Es decir, somos la única capital del mundo, capital de América Latina que está sin esta aplicación. Es decir, si bien EasyTaxi probablemente no está en todo el mundo, en todas las capitales del mundo uno encuentra una aplicación similar a EasyTaxi para que le facilita la vida a la hora de solicitar taxi. Y no podemos decir, Paraguay tiene potencial, tenemos una población predominantemente joven y tenemos que apuntar a desarraigar ese miedo a los cambios que muchas veces uno ve y enfrenta acá en Paraguay. Interesante. Y felicidades, Arnaldo, por esta iniciativa. Acá, de hecho, comentábamos, bien la vez pasada, también una entrevista similar, aplicaciones que están haciendo inclusive paraguayos, sí, y que tienen trascendencia mundial, ¿verdad? Y esto ayuda también a que la industria de la informática y las aplicaciones vayan en crecimiento en nuestro país y en América Latina. Así que felicidades por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias por venir también. Gracias a ustedes. Bueno, y ustedes saben, si quieren conseguir más información, entren a su Google Play si tienen Android, y si tienen iPhone también lo pueden hacer, y también si tienen Windows Phone pueden bajar esta aplicación y tener un taxi cerca a la distancia de un solo clic. Vamos a una breve pausa, volvemos con más del Gigante.